Buenos días por la mañana. Bueno, ¿cómo amanecieron? Miren, hoy nos toca el capítulo 13 de, de Números. Este es un punto aquí muy importante en la historia del pueblo de Israel, por lo que pasa en realidad, ¿no? Por lo que decide el pueblo, podemos decir, lamentablemente. Aquí ellos llegan al momento en el que pueden hacerse dueños de las promesas de Dios, las promesas que Dios les viene dando desde hace mucho tiempo. Dios les había dicho que vayan y tomen la tierra, que entren, y ellos, claro, nos conocemos la historia, lo que pasa después también en el 14 y más adelante, pero ellos deciden dejarse vencer por el miedo otra vez. El pueblo, en vez de haber pensado que estas promesas de Dios son las que Él nos ha estado dando por mucho tiempo y ya llegó el momento de agarrarlas, deciden más bien quedarse ahí. Pero miren lo que pasa. Resulta que Moisés, él, por mandato de Dios, ¿verdad? Él identifica e instruye a 12 hombres. Son 12 hombres que van a ir a explorar la tierra. Entonces dice el versículo 1, estamos en Números 13:1. El Señor dijo a Moisés, envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas. Entonces Dios sigue con este mismo mensaje. Yo les voy a entregar la tierra. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Entonces aquí es donde viene esta situación que es bien interesante también. Resulta que estos hombres son, son líderes. Son líderes, dice el versículo 1. En el versículo 3 no aparece en español, pero sí está en el idioma original, que dice hombres. Y además también dice en el versículo 3 que eran jefes. Ellos eran jefes en Israel. Esto los pone en una situación muy influyente. Eso era lo que era esta gente. Ellos no eran solamente espías o no eran espías de profesión, por decir. Esta gente se escogió por el liderazgo, por la posición honorable que ellos tenían en sus tribus en Israel. No eran cualquier dos, tú y tú, o quién quiere, no. Él fue escogiendo quiénes eran los que iban a ir a, a traer el reportaje, en realidad es lo que iba a pasar. Entonces, por ejemplo, fíjense, en Josué, en el capítulo 2, versículo 1, dice, luego José, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías. Esos sí eran espías y la palabra es diferente que la que dice de los 12 que iban a entrar en Canaán. Y también cuando en Génesis 42, en el versículo 9, también el término que se usa es el mismo que se usó en Josué. Dice aquí en el 12:9, en ese momento se acordó Josué de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Entonces, la misma palabra se usa en Génesis y en Josué, pero no es la que se usa en Números. Entonces, esta gente era, como eran líderes, el mensaje que ellos iban a traer iba a ser respetado. Se les da, se les pone aquí, se les presenta como gente de mucha honra, como de honor. Y también otra cosa que se nos pasa a nosotros por la cultura es el orden de la lista, cómo está escrita. Por ejemplo, dice el versículo 4, estos son sus nombres. Entonces, se menciona al individuo
se menciona a su papá y se menciona a la tribu. Entonces, ese orden también les da al lector, también de la época, esa idea de honorabilidad que tienen estos hombres. Entonces, lo que estamos viendo es que no era gente cualquiera, era gente que podía ser muy influyente. Ellos iban a ser muy persuasivos en su reporte. Entonces dice el versículo 17, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país, fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno, vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Entonces, lo que pasa es que ellos entran por el sur. El Negev era la parte como más polvorienta, ¿verdad? Ahí donde estaba esa parte de Palestina, por decir. Y se iba extendiendo así hacia las montañas. El Negev y la parte del Valle del Jordán eran las más pobladas, las más amuralladas, las más fuertes. Entonces, hacia las montañas más bien, la gente estaba más esparcida, más desprotegida y el terreno entonces también era apto como para que ellos tomaran esa tierra sin ningún problema. Quizás lo más difícil hubiera sido la parte del Valle del Jordán, porque por supuesto la gente se asenta en esos lados, es más fértil, hay agua, que estaba diciendo Marlene hace rato que no tiene allá, por decir. Pero esta gente sí tenía. Y esas son las cosas que pregunta Moisés. Moisés, por ejemplo, cuando él está diciendo, examinen el terreno, vean si es fértil o estéril. ¿Tiene árboles o no? Los árboles son frondosos a la final. ¿Tiene agua? Entonces, la situación era de diversidad. El terreno era diverso. Resulta que esta gente, cuando llega, ellos reportan dónde estuvieron. Ellos contestan las preguntas de Moisés. En realidad es lo que pasa. Ellos preguntan dónde estuvieron, pero añaden también una información que él no les pidió. Y empiezan entonces a cambiar. Ellos empiezan a cambiar lo que debió haber sido adquirir las promesas. Ellos rechazan la promesa de Dios. Si Dios los está mandando, si Dios los trajo hasta aquí, si los sacó de Egipto con mano poderosa, si todo lo que ha pasado en estos días, que son recientes además, porque eso fueron unas semanitas después, más tarde, todavía deberían tener presente el poder y lo que hizo en Egipto, que fue lo que pasó cuando estaban allá. Pero en realidad se les olvidó. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal si Dios estaba con ellos? Era una promesa que no fue solamente dada a ellos cuando estaban en Egipto. Eso viene desde Abraham, Isaac y Jacob. Este era el momento de cumplir promesas de años, de cientos de años. Y entonces resulta que ellos vienen y le cambian entonces también, inclusive la retórica. Fíjense como dice el versículo 27. Cuando ellos vienen, ellos le dan su informe, le muestran frutos de la tierra. De hecho, sí eran unas uvas inmensas. Trajeron también granadas, trajeron higos. Ellos cuando le muestran los frutos de la tierra, dice el 27, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, el país a que tú nos enviaste. Ya no era la tierra donde nos había mandado Dios.
Entonces, esos cambios que parecen sutiles van haciendo mella en la conciencia de la gente. Entonces, en vez de decir a la tierra que Dios nos envió, que la tierra nos... No, ese fuiste tú que nos mandaste para allá. Ese no fue Dios necesariamente. Y miren lo que dice el versículo 32. Ellos siguen dando su reporte. Comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores, ¿ok? Aparte que dan información que Moisés no les pidió, entonces ya empiezan a exagerar. Y eso es muy común de nosotros, de la gente. Empezamos a darle un toquecito más subjetivo, más personal, y cambiamos la historia. Entonces dice, comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. En vez de decir, la tierra que fluye leche y miel, porque al principio sí reportaron, bueno, sí hay, sí produce frutos buenos, sí hay bastantes frutos buenos. Pero entonces hay gigantes, anaquitas, son los hititas, los jebuseos, los amorreos, los cananeos viven en esa zona, en las riberas del Jordán. Entonces ellos dicen aquí, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Moisés no le preguntó nada de eso. ¿De qué tamaño es la gente? ¿Cómo es la gente? Nada, nada. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra? Es fértil, es buena, tiene agua, están amuralladas las paredes, las ciudades. Pero entonces estos se pusieron a ver, fue a la gente del tamaño que tenía. Entonces, una cosa que es muy interesante es que ellos llegan y la uva las traen de Hebrón, de por ahí cerca. ¿Ustedes saben quién está en Hebrón? Ahí está sepultado Abraham. Esta gente cuando fue que sí funcionaron como espías después también, por supuesto, pero cuando ellos traen el reporte, ellos no dicen que pasaron por ahí. Y eso mismo los condena a ellos, porque están viendo la evidencia. Ellos tenían que haberse acordado que ahí estaba su padre Abraham y que Dios le dio las promesas a él. Entonces, el mismo trayecto, la misma exploración, el hecho de que pasan por ahí y que traen frutos de ahí cerca, los condena también. Y entonces, por supuesto, no lo dicen. Nosotros decimos lo que nos conviene. La gente dice lo que le conviene, exagera lo que no le gusta, lo que le da miedo. Y ese es el mensaje que traen ellos a Moisés y al pueblo. Lo que hicieron fue que desecharon la promesa de Dios. Los espías usan su lenguaje y su influencia para convencer a la gente de que no podían llegar allá. Y entonces de repente quien sale es este hombre que se llama Caleb. Resulta que Caleb en su árbol genealógico también tiene parte que no es de Abraham. Entonces es como que si fuera uno mezclado. Pero Caleb es el primero que habla haciendo callar al pueblo. Dice el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que es la fe. ¿Se acuerdan lo que dice la fe? Según Hebreos 11.
Estoy seguro de que podemos hacerlo. Vamos que sí podemos. Y la frase aquí más lamentable, la que entonces está mostrando que se rindieron, que le tuvieron más miedo a la gente que a Dios. Está en la parte B del 31. No podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. ¿Y a Dios dónde lo dejaron entonces? ¿Será que Dios es más débil también? Ellos estaban dependiendo más en su fuerza y en sus armas o en que la mente que trae esta gente, que ya venía con ese fastidio, ¿no? Oye, tú nos trajiste aquí fue para matarnos, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto y nos hubiéramos quedado allá, que no sé qué. Entonces tienen esa mentalidad todavía bien pequeña, por decir. Nosotros nos parecíamos como langostas delante de ellos. Quizás esa gente ni les importó, pero estos con su mentalidad de esclavos, de súbditos, entonces todavía vienen con eso. No podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Entonces, bueno, después mañana veremos ya con el que le toque el capítulo 14, que es bien lamentable también. Pero hasta aquí estamos viendo varias cosas. Estamos viendo que ellos están poniendo a un lado la promesa, la evidencia de la historia misma, de historia reciente, la están poniendo a un lado. Y estaban dejando que asustarse por el pueblo que estaba ahí. La otra cosa estábamos viendo, que podemos ver, es el poder que tienen los que están en posición de liderazgo. Que a la final somos todos. Nuestra casa, con la gente que tenemos alrededor, con la gente que tenemos cerca, con la iglesia, con nuestra familia. Porque es muy probable que haya gente que va ahí al lado tuyo, detrás de ti, que te está escuchando. Ellos están pendientes de lo que tú estás haciendo. Y las palabras tuyas tienen peso. Entonces, cuando tú dices, ¿podemos o no podemos? Eran más que Caleb y Josué, que fue el otro que habló después también más tarde. Entonces, estos 10, por la influencia que tenían, por la posición que tenían en la sociedad, pasaron de ser honorables, respetuosos, a cobardes, a engañadores, porque enfatiza el texto que ellos lo que hicieron fue añadir cosas que no eran ciertas. Entonces, tenemos que ver esto de dos puntos de vista porque siempre también estamos nosotros en las dos situaciones. Nosotros somos siervos, nosotros somos seguidores, nosotros somos cristianos y necesitamos nosotros tener fe en Dios, en sus promesas. Acuérdense que venimos hablando desde hace rato, eso fue lo que pasó en Sinaí. Ellos no se acercaron al monte por el miedo que le dieron los relámpagos. Ellos no hicieron las cosas, Dios los probaba en el desierto con el maná, con lo que sea, y ellos iban fallando, contando siempre consigo mismos. Eso no podemos estar, nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener fe, tenemos que seguir. ¿Te da miedo? Sí, pero yo sigo. Tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu esposo, tienes que respetar, tienes que salir a trabajar, tienes que educar a tus hijos. ¿Qué va a pasar con el futuro de tus hijos? ¿Te da miedo cosas? Bueno, confía en Dios primero. Y después, entonces tenemos que tener cuidado cómo afectamos nosotros a los que están alrededor. Es muy fácil ser negativo, es muy fácil ser pesimista, es muy fácil decir, no, pero es que hay que ser realistas también. Tenemos que ver las cosas con realismo. No es que yo soy pesimista, pero yo soy realista. Bueno, sería que esta gente pensaba que eran realistas.
o pueden ser optimistas, gente de fe más bien. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos por nuestra relación con Dios? ¿Y qué hacemos, qué decimos por la influencia que tenemos en lo que están alrededor? Esto les costó muchísimo a los judíos. A todos esos adultos que estaban ahí, excepto dos, lo que les pasó fue que murieron en el desierto. Ellos sí murieron tendidos en el desierto. Por esto, por ese versículo, por lo que pasó aquí en el capítulo 3. Los que pasaron fueron los pequeños. Los que no sabían en este momento qué era lo bueno y lo malo. Ellos fueron los inocentes, ellos fueron los que 40 años después pasaron y sí vencieron a la misma gente. Entonces lo pudieron haber hecho aquí porque Dios lo hizo entonces después más tarde, igual. Pero necesitamos nosotros, hermanos, vernos en estos espejos. Acuérdense que estas historias están para nuestra enseñanza, para que nosotros hagamos o no hagamos, dependiendo cuál sea la situación, para la gloria de Dios primero. ¿Ok? Entonces, sigue, ese es un capítulo muy importante, porque es uno de los que crea bastante tensión en la historia, y imagínense si estuviéramos leyendo esto la primera vez. Esto hubiera sido uno de esos capítulos y continuamos la próxima semana, dirían allá en los 70. Pero es muy interesante, es muy emocionante, de mucha enseñanza para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los ejemplos que nos muestras, por las enseñanzas que nos das. Señor, danos valentía, danos el valor que necesitamos, la fuerza, la determinación para seguirte a ti, para obedecer a pesar de la corriente que el mundo lleve, de la influencia que nos quieran dar. Te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes con valor, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a perseverar. Te pedimos la bendición para tu pueblo, para tu iglesia, donde quiera que esté. Acompáñanos hoy. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a influenciar nosotros, entonces, de manera positiva a los que están alrededor nuestro. Te pedimos que nos perdones, que nos bendigas y que nos recibas, Señor. Te amamos mucho, Padre. Te pedimos todo esto a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.